Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Un placer estar aquí para compartirles de la palabra de Dios y les invito a que vayan conmigo en sus Biblias al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, y nos ponemos de pie cuando lleguemos a este capítulo, Mateo 25, amén. Y le invito a que vayamos específicamente al versículo 21 y le demos lectura unidos, Mateo 25, 21. Amén. Y vamos a darle lectura unidos al versículo completo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Dios, en esta mañana te damos gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí, Señor. Te pido que seas tú, Señor, hablando a esta iglesia, Señor, y que el mensaje que hoy has puesto en mi corazón, Padre, sea bien entregado a tu iglesia bien apacible. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede tomar ahora su lugar. Como mencionó la hermana Edith, mi nombre es Noé Misael y fui invitado a compartir la palabra de Dios hoy aquí. Yo soy de la iglesia Bajo las Alas del Altísimo, en la colonia Omega, y hoy me acompaña mi esposa y mi hija. Y hoy le quiero tocar un tema que Dios ha puesto en mi corazón durante este año a compartir, no solamente hacia las personas grandes o a las personas que participan en la iglesia, sino como en común acuerdo también hacia las personas con las cuales convivimos. Y es que hoy le quiero hablar con un título llamado No estás solo. Si nosotros vemos bien lo que dice esta parábola, o bueno, esta enseñanza que Jesús le da a sus discípulos hablándoles sobre los talentos, es que utiliza dos términos o dos adjetivos para describir al siervo: bien, buen siervo y fiel. Esto muestra que el amo está buscando entonces solamente dos adjetivos en sus siervos: la bondad y la fidelidad. Cualquier éxito que iban a tener estos siervos se está basando en estos dos adjetivos, en estas dos cualidades, es decir, bondad y fidelidad. Mire que no está hablando de una cantidad específica de dinero, es decir, el amo nunca les dijo bien siervo e inteligente porque has logrado cosas impactantes, o bien siervo maravilloso y distinguido porque tal vez nadie más lo había notado en la aldea. Y esto es, y el pastor Charles Spurgeon da un mensaje sobre esto y dice: es mejor ser fiel en la escuela para niños que ser infiel en una buena clase para jóvenes o para adultos. Es mejor ser fiel en una aldea de 20 personas que ser infiel en una iglesia de gran ciudad con miles de personas asistiendo. Es mejor ser fiel en una reunión en casa hablando de Cristo crucificado a 50 personas que ser infiel en un edificio grandísimo con miles de personas. Es decir, hay dos cualidades en esta parábola, hay dos cualidades que el amo está buscando en sus siervos: bondad y fidelidad. Y le quiero hablar primero sobre la bondad. ¿Qué es bondad? Es la cualidad de ser bueno. Cuando usted ve los profetas menores, constantemente vemos que Dios les está llamando la atención al pueblo de Israel. Dios les está hablando y les está advirtiendo: si ustedes siguen haciendo eso, no les va a ir bien. Si ustedes siguen haciendo esto, no les va a ir bien. Y uno de los profetas, Nahum, escribe, capítulo 1, versículo 7: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Entonces el Señor mismo se nos está presentando como bueno. Y si somos hechos a su imagen y a su semejanza, eso quiere decir que nosotros también tiene que haber bondad. Dios, el ser bueno,
no el más bueno, el ser bueno, se muestra en protección y relación. ¿Y qué le quiero hablar con esto? La bondad no es una cualidad que se vive sola, sino es una cualidad que se muestra para con los demás. Cuando, por ejemplo, se está aquí ensayando y de repente no sale una parte de la canción, no sale una parte de la música, a lo mejor el que está cantando se desafina o trae mal a la garganta. No digo de Mike, pero a lo mejor alguien. Entonces empezamos a decir, bueno, tú canta, y luego no, bueno, tú no, y luego tú no, y decimos, bueno, pues que cante él es el más bueno para esto. Es decir, cuando utilizamos el término bueno, estamos haciendo una comparativa de las personas que están alrededor, porque la bondad afecta a las personas que están alrededor, y eso Dios nos los ha mostrado. Dios se muestra como el bueno, Jehová es bueno, porque lo hace en relación con las personas que están a su alrededor, porque lo muestra en relación a las personas a las cuales ha llamado su pueblo, a los cuales les está advirtiendo. Y eso entonces es la cualidad de ser bueno, una cualidad que no se puede mostrar en la lejanía. Hay personas que deciden no congregarse en las iglesias y son teólogos en Facebook y empiezan a decir, es que yo soy bueno porque yo no hiero, porque yo no robo, porque yo no mato. Pero lo que me estás diciendo es que en tu propia percepción tú te concibes bueno. Pero la bondad se muestra cuando yo voy con la persona que está aquí, cuando voy con la persona que está allá y preguntamos la percepción de ellos. ¿Él es bueno o no es bueno? No cuando yo mismo, ¿verdad? También el otro de los profetas menores, Miqueas, dice, oh hombre, en Miqueas 6:8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, Miqueas nos está resumiendo lo que era la ley y nos lo resume en estos propósitos. Dios quería, a través de la ley, crear en el corazón de Israel justicia, misericordia y obediencia. Dios no quería que estuvieran siguiendo como lo hicieron los fariseos, que decía, el día del reposo no se puede hacer carga, no se puede hacer trabajo. Y para los hombres, los fariseos, cuando Jesús empieza a caminar esta tierra, los fariseos habían llegado a tal grado de escudriñar y poner carga sobre carga, a tal grado que si alguien de repente que estaba en un colecho o alguien que no podía caminar lo llevaban cargado, de repente daba el día de reposo, ya no se podían mover de donde estaban, porque el simple hecho de cargar tus cosas era una carga, era un trabajo y estabas faltando al día de reposo. Es por eso que cuando Jesús en un día de reposo sana a uno de estos hombres, a un hombre malo de sus piernas, recoge su colecho y empieza a caminar y los fariseos lo detienen. Y dice, hey, ¿por qué estás cargando en el día de reposo? Y Jesús les dice, si tú tuvieras un animal de carga y se cae un pozo, ¿no lo sacarías? ¿No sacarías a un animal que se te cae? No importa qué día, se te va a morir ese animal ahí. Entonces eso mismo Jesús estaba dando a entender. Y eso era lo que Dios quería hacer ver, que nuestro corazón fuera moldeado con la palabra, no que siguiéramos reglas sobre regla sobre regla, no que estuviéramos con una ¿cómo se llama? Una regla, una cinta de medir, midiendo a ver si la falda de la hermana llegaba hasta la rodilla, o si tal cosa y las sillas estaban alineadas, o si el templo daba la medida. No era eso, era que nuestro corazón estuviera concebido como el corazón de Dios quería. Es decir, cuando los profetas empezaron a hablar, empezaron a hacerles ver que lo que estaba haciendo Israel era lo contrario a lo que Dios quería en ellos. No era que hicieran carga sobre el hermano, sino que en su corazón tuvieran una carga por él. No es que ellos querían, no es que Dios quería que los líderes religiosos estuvieran dictando la moral del pueblo, sino que ellos mismos se encargaran de ser ejemplo para el pueblo. Entonces lo que Dios quiso siempre a través de la ley, a través ahora de Jesús, es que nuestro corazón haya bondad. Nuestro corazón emane de sí mismo lo bueno. ¿Y por qué? ¿Recuerda usted Génesis 1, la creación? ¿Recuerda que Dios después de terminar un día decía una frase? Y vio Dios que era bueno y lo bendijo. Entonces la bondad también es un sello de Dios. Todo lo que Dios ha tocado lo vuelve bueno.
Todo lo que Dios ha tenido relación con él, lo vuelve bueno. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo crea apto, agradable y conveniente. Entonces, todo lo que tiene el sello de Dios, tiene que ser bueno. Y si no es bueno, entonces todavía no tiene el sello de Dios. Si usted anda haciendo un trámite aquí en nuestro Saltillo, si usted anda haciendo un trámite, usted siempre necesita cumplir con los requerimientos para que al final algún notario, abogado, licenciado, quien sea, le firme y le autorice pasar. Bueno, si usted intenta hacer los trámites sin esa firma, sin esa autorización, usted no va a seguir adelante, ¿verdad? Lo van a detener, le van a regresar el trámite. Bueno, lo que nosotros podemos ver es que si una vida está siendo buena, si una persona está emanando bondad, quiere decir, y es la evidencia más clara, que esa persona tiene el sello de Dios. Si esa persona está fallando, si esa persona fallando quiere decir haciendo lo malo o está hiriendo a los demás, esa persona le falta aún el sello de Dios. Una vida sellada por Dios entonces quiere decir que es una vida buena. Y como Jesús mismo lo dijo, por sus frutos los conoceremos. Es decir, el sello de Dios no se puede ocultar y tampoco se puede fingir. El sello de Dios es muy claro y muy evidente. El sello de Dios es, ¿eres bueno o no eres bueno? Cuando Jesús empieza a hablarle a las iglesias del Apocalipsis, en Apocalipsis 3, termina diciéndole a una de las iglesias: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Es decir, Jesús estaba advirtiéndole que con Dios hay absolutos. Es un sí o es un no. Es blanco o es negro. Es bueno o es malo. No hay términos medios. No hay quien se pueda detener en medio de la carrera. Hay quien empezó a crecer y va a terminar la carrera, y hay quien nunca ha crecido. Pero eso, ¿cómo se demuestra? A través de la bondad que hay en nuestro corazón. ¿Y cómo podemos llegar entonces a ser buenos? ¿Cómo podemos llegar a tener el sello de Dios? Es la siguiente cualidad: buen siervo y fiel. Quiero que vaya conmigo al libro de Salmos, capítulo 103. Salmos 103. Y específicamente vamos a leer el versículo 17 y 18. Dice la palabra: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos en obra. Es decir, Dios siempre ha sido fiel a sí mismo, porque aquí dice desde la eternidad y hasta la eternidad, y Dios siempre ha sido fiel también a sus promesas. Entonces Dios dejó muy claro cuál es la base para una relación. ¿Cuál es la base para cualquier relación en nosotros? Es la confianza, es ser leal, porque Él lo ha sido en todo lo que ha hecho. Nosotros no podemos iniciar una relación con alguien, ya sea pareja, ya sea padres, ya sea hijos, hermanos o amigos, si nosotros no tenemos confianza en esa persona. ¿Y cómo se va ganando la confianza? Pues a través de un contacto diario con esa persona. Cuando tú empiezas a conocer, porque al principio son desconocidos, pero después empiezas a ver que tienen cosas en común, después empiezas a notar que hay cosas que comparten y hay cosas que no comparten, y así se van ganando la confianza. Cuando tú le dices: hey, tengo una fiesta, a ver si vas, y llega esa persona, empieza a ganar tu confianza. Cuando tú le pides una ayuda y esa persona te lo da, empieza a ganar confianza. Eso es lo que Dios nos ha dejado claro de cómo se hacen las buenas relaciones, y esto es a través de la confianza, es decir, de ser leales. Demostrando entonces Dios que si nosotros emprendemos algo y somos fieles a ese algo, entonces tendremos éxito. Cuando Dios decidió empezar a trabajar con el ser humano, es decir, crear a Adán y a Eva, Dios estaba muy consciente de que había posibilidades de lo que podría ocurrir. Sin embargo, Dios no desistió con nosotros. Dios ha seguido trabajando a tal grado que han pasado miles y miles de años y seguimos aquí, muchas personas confiando en Dios.
¿Por qué? Porque Dios ha sido fiel a sus promesas, Dios ha sido fiel a sus palabras y Dios lo seguirá haciendo a sus palabras. También, cuando Dios empezó a encontrar problemas con el ser humano, ya sea Adán y Eva en el huerto, ya sea Abraham en Egipto, ya sea Moisés en la peña de Horeb, cuando Dios encontró problemas de esos, Dios no dijo hasta aquí, sino que siguió dando la oportunidad. Empezó a disciplinarlos, sí, pero no terminó la relación. Simplemente Dios dijo, para que no hagas esto, pues ya no vamos a hacer esto. Para que no tengas esta consecuencia, ya no hagamos esto. Pero Dios siguió siendo fiel a las personas que decidió tener. Cuando vemos la historia de Israel en todos los libros históricos, nos damos cuenta que Israel era un pueblo que Dios mismo le dice necio y testarudo, el cual seguía haciendo cosas que le estaba creando problemas, pero Dios nunca desistió con ellos. Hubo un periodo de silencio, pero nunca desistió con ellos. Hubo momentos tristes para el pueblo de Israel, pero nunca desistió con ellos. Dios siguió siendo fiel a ellos y fiel a sus palabras. Así como a Abraham le había dicho, yo estaré contigo y en ti serán benditas las familias de la tierra. Y el que te bendiga será bendecido y el que te maldiga será maldecido. Así lo dijo en Génesis 12, así lo siguió hasta el final de los tiempos. Y así lo va a seguir Dios, porque Dios es fiel. ¿Por qué? Porque nos demuestra que así se hacen las relaciones, así empieza la confianza. Y eso es lo que tiene que nacer en nosotros, primeramente con Dios. Entonces Dios quiere darnos una lección sobre esto. Si nosotros queremos un día delante de Él escuchar las palabras, bien, buen siervo y fiel, nosotros necesitamos empezar a vivir con bondad y con fidelidad, es decir, con lealtad a Dios. Cuando Dios habla a Israel en Éxodo 6, les dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios espera que cuando nuestra relación inicie con Él, o en la relación en la que ya estamos con Él, tenga una cualidad muy importante, y eso es lealtad. Dios espera que nosotros seamos leales a Él, no importa lo que estemos viendo, no importa lo que estemos viviendo. Dios conoce nuestro corazón y por eso también establece los límites de donde sabe que vamos a soportar. Dios no es un ser vengativo, no es un niño jugando con dados, esperando a ver si tú te vas a doblar o no. Dios sabe hasta dónde puedes llegar, así que Dios por eso permite cosas, pero es con un propósito, que demuestres que tú eres leal a Dios. Que demuestres que tú, a pesar de lo que se esté pasando, eres leal a Dios. Siempre Dios llamó la atención de Israel para una cosa. Tal vez pensamos y diríamos, para ser bendecidos con la tierra de Canaán, para que les diera un rey, para que les diera profetas, para que los librara del ejército. No, Dios siempre les llamó para algo, y eso era que vivieran leales a Dios. Entonces, hoy podemos concluir que para que nosotros recibamos una vez delante de Jesús la frase, bien, buen siervo fiel, necesitamos tener dos cualidades, la bondad y la fidelidad, es decir, ser buenos y ser fieles. ¿Cómo llegamos a ser buenos? A través de cuán fiel yo soy a Dios. Y ahora podemos entender y llegamos a conclusión, bueno, ¿cómo puedo ser fiel a Dios? ¿Cómo puedo insistir en mi vida, en mi caminar, a ser fiel a Dios? Y es que hay un motivo detrás de todo esto. Hay una razón por la cual tú debes ser fiel a Dios. Y esta razón es lo más importante que te puedo compartir hoy. Esta razón es la garantía del éxito del cristiano. Y esto es la esperanza. No hay ningún truco, no hay ningunos polvos mágicos. No hay nada para que tú seas fiel a Dios, para que tú seas bueno con los demás, más que en tu corazón empiecen a hacer una esperanza. Jeremías 29:11 me agrada mucho y constantemente lo escuchamos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Hoy te quiero mencionar eso, porque la depresión es real. La depresión no tiene, podríamos llamarle así,
límite en cuanto a quién tocar y quién no. La depresión es algo que estamos viviendo y es algo que está pasando. Y no solo en los que no están en la iglesia, sino también los que están dentro de la iglesia. ¿Por qué? Podemos hallarle multitud de factores que le estén incitando a que estemos en depresión. Pero yo creo que el más importante y el que todos conocemos es que nuestra sociedad agilizándose y convirtiendo a algo como lo fueron las redes sociales, convirtiéndolo en algo aspiracional. Todos lo conocemos y yo creo que todos lo aprendimos. Las redes sociales estaban iniciadas o estaban fomentadas como un medio de comunicación en el cual yo, al no vivir cerca de Mike, por ejemplo, yo podía mandarle un mensaje y comunicarme con él. O yo podía, él no fue a las vacaciones conmigo, pero yo podía tomar una foto y compartirla y decirle: mira Mike, fui a Cancún. Y ese era el propósito que había. Pero lamentablemente empezamos a convertirlo de una manera equivocada, a tal grado que ya mi intención no era compartirle: mira Mike, fui a Cancún, sino era decirle: mira Mike, esta es la 5ª vez en este año que voy a Cancún y tú fuiste a Arteaga. Empezamos a tener ese factor, no sé si así Arteaga, pero empezamos a tener ese factor equivocado en el cual empezamos a ver y anhelar cosas de otros que estaban siendo tal vez ficticias o no tan ciertas como estaban pasando las cosas. Es decir, no sé si tú has visto, pero se hizo viral hace unos meses el video o las fotos de una muchacha que sale del Oxxo con un café Andati y agarra su vaso de Starbucks y se lo vacía y después se toma fotos para fingir que fue a Starbucks. ¿Y a dónde tenemos que llegar a tal grado de aspiracionar o de tener esta aspiración de ser como son los demás? Y eso se vuelve nuestra carga, porque entonces yo entro a mis redes sociales, a Instagram, a Facebook, a WhatsApp, y veo que los demás ya han ido bastantes veces a Cancún, a Acapulco, a Mazatlán, a Puerto Vallarta. Veo que los demás se compraron un nuevo carro y yo sigo con mi mismo carro. Veo que los demás vacacionaron y yo no he vacacionado. Veo que los demás les está yendo bien en sus negocios y a mí no me está yendo bien en mis negocios. Pero ¿qué tan cierto será eso que está pasando? No lo sé. Sin embargo, nosotros nos empezamos a afectar y a decir: pues a mí parece que Dios no me bendice. Yo veo que los hermanos, voy a decir, yo veo que los pastores Raquel y Ricardo se fueron a Mazatlán y yo no, ¿a dónde fueron? A Culiacán, y yo nunca he ido a Culiacán. Pero eso no me desmotiva y no me debe desmotivar. Es más, debería estar alegres porque ellos fueron. Y que Dios los cuide y estén bien. Pero nos damos cuenta de que esas ideas y esas percepciones nos empiezan a entristecer a nosotros. Nos empiezan a alterar nuestra realidad y nos empiezan a convertir en algo dependiente de cuántos likes tengo, cuántas compartidas, cuántos comentarios. Y eso poco a poco nos va a llevar o a la ansiedad o a la depresión. Y eso es algo real y eso todo lo vamos a ver y lo vamos tal vez a vivir. Entonces no podemos negar, y menos como cristianos, negar que algo está pasando. Pero hay como le menciono, hay multitud de factores que pueden ocurrir. A lo mejor aquí te menciono uno, como es la red social y lo comparativo con las demás personas. Pero hay personas que también llegaron a la depresión por un familiar enfermo, por la muerte de alguien cercano, o porque han tratado de cambiar sus hábitos o su forma y estilo de vida y no han podido. Entonces, la mayoría de los casos de depresión sí tienen una razón detrás o un factor común en todos ellos, y esto es la pérdida de esperanza. Una persona que ha caído o está en camino a caer a esto es porque hay una razón detrás, un factor muy común, y esto es que perdieron esperanza en lo que estaban haciendo. Personas tal vez con problemas de obesidad que han intentado dieta sobre dieta, plan de trabajo sobre plan de trabajo, plan de ejercicio sobre ejercicio, llegan a un punto en el cual dice: por más que hago lo que quiero hacer, por más que intento, no puedo bajar de peso. O personas que dicen: por más que intenté, nunca fui bueno en la escuela, por más que intenté, mis negocios no fructificaron, y empezaron a tener un factor común, y esto es la pérdida de esperanza. Cuando tú y yo perdemos la esperanza, entonces se pierde todo impulso, toda motivación, todo ánimo de salir adelante, y simplemente estás existiendo. Cuando tú y yo perdemos la esperanza, se pierde todo ánimo para seguir haciendo lo que estás haciendo, y pareciera que como un robot simplemente lo haces porque ya sabes que tienes que hacerlo.
Simplemente te levantas a las 5 o 6 de la mañana a arreglarte, a irte al trabajo, a estar con tu trabajo que se ha vuelto cíclico, se ha vuelto lo mismo de siempre, y después empiezas a simplemente existir. Pero aún así, aunque tú y yo perdiéramos todo, pero tenemos esperanza, nosotros entonces mantenemos un instinto que se le llama de supervivencia, que es lo que nos ayuda a seguir luchando y a creyendo que hay un mejor porvenir. Y esto te lo quiero ejemplificar con la vida de un hombre. Usted recuerda la vida de Job, cómo Job parece que era bendecido por Dios en todos lados, y de repente en una forma que nosotros no podemos explicar, porque cómo puede ser que Dios permita que le sucedan cosas malas a Job. Job empieza a perder todo, pierde hijos, pierde dinero, pierde pertenencias, pierde todo Job, lo que podamos llamarle material o lo que le daba valor a su vida. Sin embargo, descubrimos que había algo en Job, lo cual no lo dejaba en paz, que eso era la esperanza. A pesar de que Job tenía todo y podía ensalzarse en sí mismo y decir, pues yo lo tengo todo, lo he logrado por mis capacidades, mis habilidades, o por mis conocimientos, o por mi carrera, o por lo que sea. Job tenía algo en su vida que nos debe de quedar muy claro, y es que Job seguía teniendo una esperanza en que Dios era real, y una esperanza en que Dios tenía una relación con él. Cuando Job empieza a sufrir de estas cosas, su esposa es la que se acerca y le dice, Job, pues ya perdiste todo. Perdimos nuestros hijos, perdimos nuestra casa, perdimos nuestras pertenencias, perdimos todo lo material, no hay nada más, Job. Incluso la esposa le dice, ya maldice a Dios y muérete, Job. Job también perdió su salud, estaba simplemente tirado, rascándose con brasas y palos. Pero Job dice una de las frases, uno de los versículos más fuertes que nosotros podemos aprender, y es que, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y Job empieza a decir estas frases, empieza a tener esta conversación con sus amigos y empieza a hacer Job impactantes comentarios sobre lo que había en su corazón. Realmente salió lo que dice, lo que Job tenía en su corazón. Le dice a su esposa, ¿agradeceremos solo a Dios por lo bueno y no por lo malo? Y les empieza a decir a los hombres que vinieron, sus supuestos amigos, empiezan a decirles, no he pecado contra Dios, Dios se ha enojado conmigo, pero empieza Job a demostrar lo que hay en su corazón. Empieza Job a demostrar lo que hay en sí, y empieza Job a demostrar que en su corazón había una esperanza. Yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo me levantará. Eso es lo que nosotros necesitamos tener constantemente en nuestro corazón y en nuestra mente. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Porque no hay nada en este mundo, y necesitamos verlo así. Necesitamos afrontar que somos débiles en este mundo. Tú no controlas lo económico, tú no controlas lo material, tú no controlas lo político, tú no controlas ni tu propia vida. Y no hablo en decisiones, sino tú no sabes el día que vas a cerrar los ojos en este mundo. Entonces necesitamos afrontar nuestra debilidad y saber que yo no puedo simplemente desear que me caiga la lotería, o desear que haya fuera de mi casa un auto nuevo, o extender los años de vida que me quedan. Yo necesito afrontar mi debilidad, que necesito de Dios. Yo necesito entender que yo debo estar leal a Dios, porque yo soy el que necesita de Dios. Después tengo que encontrar esta reconciliación entre Dios y yo. Y esta reconciliación no nace de mí. Gracias. Esta reconciliación no nace de mí, sino que esta reconciliación ya la inició Dios hacia con nosotros. Dios, y nosotros vemos el libro de la epístola de los Colosenses, Pablo nos dice, Dios es el que ya inició el proceso de reconciliación contigo a través de Jesús. A través de la muerte de Jesús en la cruz y de la resurrección de Jesús, se ha abierto un camino a nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces nosotros podemos llegar hacia Dios a través de Jesús. Entonces primero reconocemos que Él es Dios,
que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que pueblos suyos somos y ovejas de su prado, y ahora entendemos que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, tú necesitas, si estás en este problema de la depresión o conoces a alguien que está metido en este problema, tú necesitas estructura, no necesitas más caos. Lo que la psicología nos va a decir, lo que la medicina inclusive nos va a decir, lo que el mundo te va a decir, simplemente son caos. Son cosas que no tienen un sentido de cómo se están siguiendo. La gente te dice, y me da mucha risa este ejemplo. Un hombre en España, un economista, está platicando una anécdota que tuvo y le dice, él está pescando en un lago cerca de su casa y llega un empresario norteamericano y le dice, ¿a qué hora te levantas? Y él dice, pues no sé, como a las 10 o 11. ¿Y qué haces? Y dice, pues vengo y pesco un rato, agarro los pescados, los llevo a mi casa, comemos, se acabó, convivo con mi esposa, convivo con mi hijo y termino el otro día. Y entonces el empresario americano le dice, ¿y por qué no mejor te levantas más temprano y pescas más? Y le dice el español, ¿y para qué? Dice, pues para que así pudieras tú tomar esos pescados e irlos a vender y empiezas a tener más dinero. ¿Y para qué? Bueno, pues si tuvieras más dinero, simplemente contratas a más personas, pescan más peces y los vendes más. ¿Y para qué? Pues cuando ya tengas ese dinero, lo que puedes hacer es poner una empresa, contratar personas que te estén trabajando y tú puedes ir a vender más e inclusive puedes tener más negocios. ¿Y para qué? Bueno, cuando ya tengas esos negocios, lo que puedes hacer es vender y exportar el pescado hacia otros países y tener mejor negocio. ¿Y para qué? Pues cuando ya pasen los 30, 40, tus 60 años, simplemente te retires y vengas aquí al lago a disfrutar, levantarte tarde, pescar unos peces, convivir con tu esposa y con tu hijo. Entonces, si nosotros, y con esta alegoría lo menciono, pareciera que este mundo no tiene sentido, porque te pinta que si a cierta edad no te has casado, que si a cierta edad no tienes, perdón Mike, y no tienes un auto, no tienes una propiedad, que si a cierta edad no te estás retirando, que si no tienes un plan de retiro, que si no tienes esto, eres simplemente un perdedor. Y tal parece que no es así. Mire, con mi ejemplo lo voy a mencionar. Mi papá vivió muchos años esperanzado a vivir una pensión. Y el día que se la dieron, el año que se la dieron, año 2018, se la dan en enero, él fallece en octubre de 2018. Es decir, solamente 9 meses disfrutó de una pensión que tanto anheló para poder retirarse. Entonces, ¿quién asegura que nosotros estemos almacenando y haciendo tesoros, como dijo Jesús, haciendo tesoros aquí para un día disfrutarlos cuando no sabemos si vamos a llegar a disfrutarlos o no? Entonces esos planes que el mundo te está constantemente metiendo, de decir, es que si no tienes esto, no hombre, eres un perdedor, es que si tienes esto eres un conformista, es que si no haces esto vas en mal camino, no es cierto. Veamos lo que nos dice la Biblia y no es cierto. Jesús no vino a decir, yo vengo para darles vida y vida para que tengan muchos carros. No dijo eso. Tampoco dijo, vengo y para que les doy vida para que ustedes tengan mucho dinero. Tampoco dijo eso. No dijo para que tengan muchas propiedades, para que tengan muchas casas, para que lleguen a los 60 y se retiren, para que lleguen a los 70 y tengan un gran negocio. Dijo Cristo, yo vengo para darles vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. No dinero, no tiempo, no poder. Vida en abundancia. Es decir, ese es el concepto de la vida eterna. La vida eterna no es algo que va a iniciar el día que cerremos nuestros ojos, es algo que inició el día que yo empecé a caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque entonces yo le hallé sentido a la vida. Y el día entonces que yo me enfrente a la muerte no es mi fin, es el inicio de mi vida con Cristo completamente, en el cual yo cierro mis ojos aquí, pero ahora contemplo el paraíso completo que Jesús ha hecho y preparado para mí. La vida eterna empieza aquí porque yo empiezo a tener visibilidad hacia lo que va a ser la eternidad. Empiezo a entender que los problemas de aquí se van a acabar un día. ¿Cuál es el problema económico? Cuando mueras no te vas a llevar nada. ¿Cuál es el problema de salud?
El cuerpo que tienes ahorita enfermo no se va a ir con Cristo. Es de hecho, dice la palabra, los que vamos a subir en las nubes, seremos transformados. ¿Es problema familiar? ¿Quién es el que dijo que va a bendecir las familias? ¿Es problema de salud? ¿Quién es el que por sus llagas hemos sido sanados? Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús, empezamos a tener visibilidad de la vida eterna y entendemos que nuestro problema no es aquí. Nuestro problema es el día que yo cierre mis ojos. Y cuando yo tenga eso, entonces tengo una esperanza. Y cuando tengo esperanza, entonces entiendo a quién serle fiel. Y cuando soy fiel a alguien, entonces seré bueno a ese. ¿Y quién es ese? Cristo. Si usted quiere escuchar un día, buen siervo, fiel, usted necesita ser bueno, siendo fiel a Dios, porque Él es la única esperanza que tenemos. Nosotros no nos podemos esperanzar a un hombre, a una mujer, a unos hijos o a unos padres. Claro que tenemos relaciones y vamos a tener amor hacia ellos, pero necesitamos tener esperanza solo en alguien, y ese es Cristo, el ancla de nuestra fe. No hay nada más a lo cual tú te puedas esperanzar, a cual tú te puedas afianzar más que Cristo. Cuando venga la tempestad, Cristo es el que te puede salvar. Cuando venga la enfermedad, Cristo es el que te puede sanar. Cuando vengan los problemas económicos, Cristo es el que te da paz. Cuando venga la depresión, Cristo es el que te puede ayudar. Entonces entendemos por qué necesitamos de Él. Buen siervo fiel es lo que todos queremos escuchar. Y mire, no sé en lo que estás viviendo, pero Cristo sí. Siempre escuchamos esa frase. Pero aunque nosotros insinuemos, nosotros sabemos lo que estamos viviendo y los demás saben lo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué cree usted que el salmista escribió? Salmo 42, 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Porque el salmista sabía que así como él, había otras personas que lo estaban viviendo. Sabía que había otras personas que se estaban turbando, que tenían problemas. Y quiero terminar con lo más impactante que he encontrado en la palabra de Dios para poder salir adelante. Isaías 40, 27 al 31, y se lo comparto. Cuando Isaías escribe hacia este pueblo de Israel, le está hablando a un pueblo que está a punto de sufrir la más fea de las crisis que pueden vivir. El día que Babilonia, el día que los reyes babilonios vengan tras ellos y los destruyan a tal grado que no puedan habitar de nuevo la ciudad hasta años después. Isaías estaba consciente de lo que iba a venir y empieza a escribirle a los israelitas, no solamente a los que vivían, sino también a los hijos de esos que estaban ahí, haciéndoles ver que a pesar de que pasara lo que pasara, Dios seguía siendo Dios. Isaías 40, 27 dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces no es en tus fuerzas, no es en tus propósitos, no es en tus decisiones, es en lo que Dios puede hacer en ti. Los que esperan en Jehová levantarán las alas como las águilas. Si tú y yo estamos enfrentando algo, créeme que con nuestras fuerzas nos vamos a cansar, nos vamos a rendir, e inclusive no puedo ayudar a alguien más. Por más que ame a mi esposa, por más que ame a mi hija, yo tengo limitaciones, que hay cosas que no puedo ayudar, pero hay alguien que sí puede ayudar. Hay alguien que puede traer nuevas fuerzas, que puede traer nuevas convicciones, que puede dar la motivación, y ese es Jesús. Amén. Te quiero invitar a que te pongas de pie, inclines tu rostro.
y que hoy aprendas conmigo que necesitamos ser siervos buenos y fieles a Dios, porque hay una esperanza, y esa esperanza es que al final de nuestra vida hay alguien que nos está esperando, hay alguien que está extendiendo su mano, que vino a dar su vida por mí y que ha propuesto que mi vida sea bendecida día tras día para llegar al éxito que necesitamos tener. Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros, porque tú has sido, Señor, quien ha mostrado maravillas en nuestras vidas, y por eso te agradecemos, Señor. Oh Dios mío, como parte de tu pueblo, Señor, como la iglesia Vento Apacible, Señor, hoy te agradecemos por lo que has hecho por nosotros. Hoy te agradecemos porque diste tu vida en la cruz por nosotros, porque nos diste una forma nueva de ver la vida, de entender los propósitos tuyos en esta vida, que mi vida no se acaba el día que yo cierre mis ojos, sino que mi vida eterna empiece el día que yo te conocí, Señor, que he aprendido que mi vida no simplemente está para 80 años o para 100 años en esta tierra, que aquí yo soy solamente un extranjero, Señor, ciudadano del cielo, Padre, gracias a ti y a tu amor. Señor, necesitamos de ti, Padre, para tener esa esperanza en nuestra vida. Señor, hoy te pido que cada corazón de cada persona que se encuentra aquí, Señor, empiece a brotar esa semilla de esperanza, Señor, de que tú un día, todo nuestro esfuerzo, Señor, todo nuestro trabajo, todas nuestras palabras, todo nuestro hacer, Señor, nuestras acciones, todas serán recompensadas por ti, Señor, en esa esperanza que tienes para con nosotros. Señor, que cada lágrima, Señor, que ha sido derramada, cada desesperación, cada pregunta al aire, Señor, que no ha tenido respuesta, pueda tener, Señor, hoy la convicción yo de que en tu esperanza, Señor, de que en ti un día tendrán respuesta, Dios mío. Un día tú responderás a mis preguntas, un día tú sanarás mis dolencias, un día tú confortarás mis lágrimas, Dios mío. Y esa es la esperanza que tengo hacia ti. Y Señor, en base a esa experiencia y esa esperanza, yo pueda ser fiel a ti, Señor. No importa lo que venga, no importa lo que traigan, Señor, los demás, yo seré fiel a ti, Señor. No importa cuánto el mundo me afliccione, Señor, o me ataque, yo siga siendo fiel a ti, Señor, a pesar de la enfermedad, a pesar de la crudeza de la vida, a pesar de depresión o de ansiedad o de cualquier escenario, Padre, yo pueda ser fiel a ti, Señor. Y gracias a esa fidelidad yo pueda ser bueno para con los demás. Señor, hoy te pedimos que gracias a esa fidelidad, Señor, nosotros podamos ser buenos hacia los demás, Padre. Primeramente a mi familia, a los de la iglesia, Señor, pero también a los que conviven conmigo día tras día. Que yo pueda ser un ejemplo, Señor, de que viviendo fiel a ti tenemos recompensa, tenemos esperanza, y que no importa la situación que estemos viviendo, seguimos teniendo esperanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y hoy te quiero mostrar un ejemplo muy claro de cómo puedes amar, cómo puedes mostrar esa fidelidad a Dios. Y quiero pedirte que te acerques a una persona y que hoy ores por esa persona. Pero no por los que son pareja, porque eso es muy común, sino que ores por alguien más y que pidas a Dios por ella y digas: Dios, bendice a esta persona, como si oraras por ti mismo, como si oraras por tu esposo, como si oraras por tus padres, como si oraras por tu hermano, como tu prójimo. Empieza a orar por él. Sal de tu lugar y ve a orar por alguien y empieza a decirle a Dios que sea por él. Amén. Dios, Señor, hoy te pedimos que seas tú en nosotros, Señor, conviccionando nuestro corazón, Señor, rompiendo todo aquello, Dios mío, que no sea de tu agrado, Señor, ya sea de palabra o de hecho, todo aquel pensamiento, Señor, contrario a tu voluntad, hoy se quiebre, Señor, y nos abra, Padre, esa oportunidad de acercarnos como el buen samaritano, Señor, a cuidar las heridas de alguien más, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, te pedimos y venimos ante ti como intercedores, Padre, por nuestros hermanos, por aquellos, por lo que están viviendo, por lo que están sufriendo, Señor, que seas tú quien, Señor, empiece a trabajar en sus vidas, trayendo esperanza, Señor, trayendo fidelidad en sus corazones, porque tú eres bueno, Señor, y nosotros nos debemos asemejar a ti.
Hoy, Señor, rompe toda aquella cadena, Señor, todo pensamiento diferente, todo pensamiento contrario a tu voluntad, Padre, para que nosotros podamos mostrar de tu bondad hacia los demás, Padre. Hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que seas tú, Señor, en nuestras vidas, que seas tú, Padre Santo, quien empiece a bendecir, a correr, Señor, como ríos de agua viva en nuestro corazón, ese sentimiento por ti, Señor, esa fidelidad a ti, Señor, a tus palabras, Señor, a tu palabra, a tu Espíritu Santo, que nuestro corazón empieza a tener esa fidelidad a ti, Señor, y empieza a demostrar lo que tú tanto has pedido de nosotros, Señor, que es, Señor, que nuestro corazón se convenza de estar contigo. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los miembros de esta iglesia, que hagas brotar en ellos, Señor, los frutos que tanto anhelamos, Señor, que haya en nuestras vidas. Te pido que bendigas a sus pastores, a sus líderes, Señor, que tú los cuides y les dirijas, Padre, conforme a tu palabra, para que sean de bendición a los demás. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Nuestro cristianismo, hermanos, es mucho, o tiene que llegar a ser, de acciones. Tiene que ser de salir del frasco. Hoy, conversando en la mañana con mi esposa, le decía, a lo mejor el cristianismo que se vivió en los 70s, 80s, 90s, era mucho de tienes que estar predicando y tienes que estar predicando y tienes que estar predicando. Y casi que como ahorita nosotros vemos a los testigos o los mormones andar de casa en casa tocando y tocando. Pero hemos olvidado algo que nosotros necesitamos volver a tener, y es que la cultura es impactada por el arte y por los demás medios de comunicación, ya sea política, educación, artes, lo que sea, y eso es lo que hoy tenemos como cultura. A lo mejor en esos años las personas cristianas de México se equivocaron o no vieron el efecto que podía tener al empezar a salirse de esos estratos y crear vacíos que fueron llenados por personas que no tienen los valores y la moralidad que Cristo nos puede dar. Así que lo que hoy necesitamos es hombres y mujeres que accionen y salgan de lo que era el encuadre, de lo que eran las cuatro paredes, y salgamos a impactar, mínimo aunque sea, mínimo, pero impactar algo que el mundo no está impactando, a impactar algo que el mundo se está apropiando como sí mismo. Decía esta persona que escuchábamos, Agustín Laje, decía, los cristianos deberían volver al arte, porque el arte cristiano fue lo que impactó la cultura que hoy tienen, pero como se han olvidado de él, parece que al arte se lo han designado a los no cristianos, y hoy tienes canciones que wow, tienes pinturas que wow, tienes películas que wow. Hoy lo que necesitamos es que empieces a salirte de lo que era el encuadre que te habían dicho, de las cuatro paredes que te habían dicho que estuvieras, y empiezas a hacer y a participar de algo que pueda realmente impactar la vida de los demás. Claro que es bueno convivir entre nosotros, claro que es bueno, y es bueno, dice la palabra, bueno es, perdona, ¿cómo dice? Mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero hoy también necesitamos que Cristo llegue a aquellos a los que aún están en nuestra vida mucho tiempo y nunca han visto a Cristo en nuestro corazón. Amén. Necesitamos empezar a compartir en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros ex compañeros y amigos y ex amigos también, y lo que sea, empezamos a convivir y a tener ese amor de Dios hacia los demás. La parábola que más me gusta de Jesús es la parábola del buen samaritano. Porque Jesús les estaba diciendo a los israelitas, aquel que tú consideras sucio, impropio de estar en la presencia de Dios, es el único que demostró tener un buen corazón para los demás. Hoy lo que necesitamos es que nuestro corazón demuestre a los demás que es un buen corazón de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Con las lecciones que hoy le acabo de dar. Necesita usted convencerse, tener convicción de que hay una esperanza al final, de que todo tu esfuerzo vale la pena, de que el venir todos los domingos vale la pena, de que levantarte temprano vale la pena, que el no quedarte a descansar, el no irte a no sé dónde, vale la pena.
que el privarte de cosas que el mundo dirá, no pasa nada, vale la pena. Que el convivir con cristianos vale la pena. Eso es lo primero que necesitamos convencernos. Y cuando ya nos convenzamos de eso, vivir fiel a eso. Es decir, vivir fiel, a la vida cristiana. Y cuando tú vives fiel a la vida cristiana, por ende va a pasar que tú vas a ser buena persona, buen cristiano y un buen siervo para Dios. Y entonces, cuando menos te lo esperes, en un año, en meses, en días, vas a ver cómo Dios va a preparar escenarios para que te des cuenta que Él siempre quiso llevarte como el buen samaritano, pero parecía que tú eras el sacerdote o el levita que decía, híjole, ay luego Dios. Así que y te invito a que hoy nazca en tu corazón esa esperanza. No lo tengas lejano ni lo tengas por tardanza. Cree que es tu esperanza, tu Redentor, tu Salvador, está a punto de venir por nosotros. Y con eso vive para que cada día, tal vez te voy a decir como a los adictos, solo por hoy, estés convencido de lo que haces, sea fiel a Dios y sea bueno para los demás. Amén. Fue un placer para mí estar compartiendo la palabra de Dios aquí para con ustedes. Como cristianos los apreciamos y oramos por ustedes. Y de verdad, hermano, creemos que el cristiano debe empezar a impactar lo que pareciera que el mundo le está impactando a él, ¿verdad? Parece que estamos perdiendo terreno, pero sabemos nosotros cuál es el fin del mundo y cuáles son los victoriosos. Como ahorita decía el hermano Mike, ¿quién vive? Cristo. Y a nosotros, la victoria. Que nunca se te olvide, que no importa en dónde estés, siempre para nosotros